Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de 7 Días Radio. Les saluda Rodolfo González Mora y lo hago en nombre de todos los que producimos este espacio de lunes a viernes a las 11 de la mañana, así también nuestra versión de televisión los lunes a las 8 de la noche. Los invito desde ya para que nos acompañen en la noche. Vamos a presentar 3 temas que estoy seguro por su actualidad o por su contenido les van a ser de mucho interés. Les voy a adelantar así muy brevemente los temas. Vamos a hablar de el conflicto o más bien la tensión que se ha vivido en los últimos días y que es recurrente cada cierto tiempo, pero que posiblemente ha tenido uno de sus picos más altos en tensión en los últimos 12 o 15 años, que se vive en el estrecho de Formosa, el estrecho que se ubica entre Taiwán y China. Esa tensión que por el momento, por fortuna, no ha pasado más, tiene que ser de interés para todos nosotros, porque como vamos a explicar en el programa, la economía global es tan sensible y como dice la frase, no hay nada más cobarde que el $1.000.000. Los mercados financieros se resienten por cualquier cosa, así que una tensión como esta perfectamente puede provocar repercusiones financieras importantes y con eso tener inconvenientes a nivel global. ¿A qué me refiero? Bueno, ya todos sabemos los inconvenientes económicos que ha traído para todos el conflicto que se registra entre Rusia y Ucrania desde hace algunos meses. Bueno, en la zona que estamos hablando ahora, que por fortuna no ha pasado a más y esperamos realmente que no pase a más. De hecho, algunos consideran que eso va a tener que disminuir porque las repercusiones que tiene que uno de los productores más importantes del mundo, como lo es China, sino el más importante, tenga un asunto mayor o un conflicto mayor con Taiwán, que es el principal productor o fabricante de microchips del planeta, y que también en alguna medida tenga vínculo Estados Unidos en este asunto, pues resentiría muchísimo el tema económico, ni qué decir la geopolítica. Así que es un tema que vamos a analizar hoy con varios especialistas de distintos ámbitos, hoy a las 8 de la noche. También vamos a conocer una historia realmente me parece impactante, ustedes la van a conocer, una indígena que vive en la frontera, o muy cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá, que tiene que caminar 7 horas para recibir la atención médica para su hija, que tiene un problema crónico. Eso nos habla de las terribles y tremendas desigualdades que hay en este país. Tal vez para los que vivimos en el Valle Central sea poca cosa tener que un hospital relativamente cerca. Y a veces nos quejamos de que tenemos que hacer un trámite y que a veces duramos un poquito más. Bueno, esta mujer que vamos a conocer en el programa tiene que caminar 7 horas para llegar a un punto donde el cual después tiene que movilizarse en autobús para que su hija reciba atención médica. Es una historia realmente dramática y también vamos a conocer un poco la ayuda que ella recibe por parte de una fundación, la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Ellos hacen una excelente labor que vamos a conocer hoy. Y también en el tema 3 que vamos a analizar hoy vamos a hablar de la inflación y por qué, bueno, más actual que nunca realmente me parece ese tema. Si ustedes ingresan a teletica.com, van a encontrar que ya hay una nota que habla del informe o del reporte de inflación más reciente, emitido apenas hace una hora. Dice que la inflación llega a 11.48, la variación interanual más alta en 10 años. Estamos hablando de una inflación galopante en nuestro país. La inflación, como lo vamos a ver en el programa, es un enemigo invisible, realmente es difícil, es imposible verlo, pero las repercusiones que tiene en los bolsillos de la gente es enorme y sobre todo en los bolsillos de los más desposeídos. Así que hoy, en 7 días, vamos a tener esos 3 temas. Los invitamos desde ya para que nos acompañen. Estoy seguro que van a ser temas que le van a llamar la atención por la actualidad o por el contenido que ellos tienen. Por el momento, pues hoy tenemos otro tema para ustedes.
Así que vamos de inmediato con nuestro tema del día. En 7 días radio, este es el tema del día. Bien, y le voy a decir algo. Si usted está pensando en iniciar un negocio, empezar un emprendimiento, y de verdad, como se dice popularmente, quiere empezar con todas las de la ley, en regla, sin problema, para no tener, digamos, el viacrucis que implica tal vez dar un primer paso en falso y no, no hacer las cosas como se deberían de hacer desde el inicio, y eso puede generar problemas a futuro. Hoy, si usted está pensando en eso, pues hoy es el programa perfecto para que usted nos acompañe. Está con nosotros don Eduardo Rojas, él es el socio director de ERP Lawyers, es una firma de abogados que en una publicación que me encontré yo recientemente en la web detalla muy bien todos esos pasos que hay que seguir para iniciar un negocio. Don Eduardo Rojas, de verdad, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y estar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gran gusto estar aquí presente. Un saludo a usted y a todos los escuchas. Será un placer pues, poder conversar de un tema tan interesante que a luces a veces se ve fácil, pues, pero que realmente requiere toda una estructura para poder emprender también, ¿verdad? Óigame, y como usted dice, tal vez puede sonar fácil al inicio, pero ¿qué va? La gente que empieza y no tiene, digamos, los conocimientos de los pasos básicos, puede ser verdaderamente un infierno o puede terminar perdiendo todo el esfuerzo que hizo en los primeros meses por haberse brincado un paso, tal vez. Totalmente. Realmente no es solo el tema de todos los aspectos a considerar desde un punto de vista legal, sino de negocio también. Realmente cuando se toma una decisión o se tiene un plan de emprender un negocio, pues las personas tienen que entender cuáles son esos pasos necesarios para poder llegar no solamente a montar el plan de negocio, sino también a estructurar ese negocio como tal, ¿verdad? Lógicamente, existen diferentes formas de poder comenzar un negocio. Podría decirse que desde un punto de vista individual, una persona física podría tener la idea de incursionar en el negocio, pero también habría que ver si dentro del pensamiento que se tiene cuando se tiene la idea, si va a ser necesario hacerlo de manera individual o se van a requerir también socios para efectos de poder lograr el objetivo que se propone, ¿verdad? Entonces, tal vez como inicio, Rodolfo, es importante que cuando alguien tenga la idea de emprender un negocio, es importante que valide tal vez varios puntos o que tome en consideración varios puntos para efectos de poder determinar si es viable o no viable poder emprender ese negocio, ¿verdad? Lógicamente, cualquier negocio, cuando se está emprendiendo, lo que se requiere más que todo es un tema de tiempo, poder dedicarle un tiempo a la idea para poder desarrollarla y ver cuáles son esos aspectos que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Para poder iniciar ese negocio. Es importante que se valide esa idea de negocio, es decir, que se vea que sea posible desarrollar esa idea de negocio y que puede tener digamos que algún éxito en el tiempo, ¿verdad? Luego, para poder seguir con esa idea, yo creo que hay que desarrollar el plan de negocios. Yo creo que en esto es importante y se ha visto en muchas ocasiones que las personas dicen, la verdad, yo quiero independizarme. Y es un tema que Suena mucho. Que suena muchísimo en realidad y que la gente pues hoy busca de qué manera poder tener esa independencia que le permite pues también desarrollar otro tipo de actividades, ¿verdad? Y no como dices, de estar dando de comer a otra gente, ¿verdad? Que es lo que usted escucha en boca de muchísimos profesionales principalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que en el momento en que uno lo dice, al momento de empezar a hacerlo, como que se frena, como que hay un freno. Yo lo puedo decir por el emprendimiento que yo tuve con la firma de abogados hace más de 10 años. Ha sido un camino difícil, no ha sido un camino fácil, es un camino de trabajo diario, constante, que más bien demanda a veces mucho más horas que las normales de un trabajo. O sea, el emprendedor posiblemente trabaja más que el asalariado. Yo diría que
Sí, y que hay un proceso, es decir, o etapas, llamémoslo nosotros, o sea, el etapa de emprender y de nuevo, como lo dije al inicio, dependiendo también de la manera en que vayas a emprender, si lo vas a hacer de manera individual, la demanda de tiempo es enorme para poder lograr los objetivos. Un negocio no se forma de la noche a la mañana, definitivamente, y requiere un montón de situaciones que a veces no se contemplan si no se tiene un plan de negocio y que a ¿Qué la es un postre... plan de negocios, Eduardo? El plan de negocios es la manera en que yo visualizo y voy preparando todas esas necesidades que yo voy a tener para poder desarrollar este negocio, sea de productos o de servicios. Entonces, el plan conlleva qué son las necesidades que yo voy a tener para efectos de poder iniciar ese negocio y que el negocio vaya a tener éxito, ¿verdad? Porque a veces nada más decimos, ok, hey, pongo el ejemplo mío, soy abogado, es montarme una oficina y empezar a ofrecer los servicios. Y no necesariamente No, no, jamás debe ser. jamás, o sea, eso no llega así y máxime, digamos, también en el tipo de servicio de negocio en que vayas a emprender, ¿verdad? Una firma de abogados, constituirla, no requiere nada más de pensar en una oficina, abrámosla y empecemos a decir aquí estamos. No, no, o sea, hay que darse a conocer. Lógicamente, a veces los abogados, pues, tienen que tener un tipo de carrera profesional para que la gente pueda confiar. Somos hoy día profesionales de confianza aún, a pesar de que lo dicen que somos un mal necesario, pues somos una necesidad y todavía muchas personas y empresas depositan toda la confianza en firmas de abogados. Entonces, Ahora bien, suena de abogado, que va a decir, no, pero ellos están hablando de algo ya grande. No, no, es que cualquier negocio ocupa un plan de negocios, o por lo menos tener la necesidad de estar tomando en cuenta algunas consideraciones. Y voy a empezar a poner un ejemplo, a ver qué le parece, Eduardo. Hace unos días yo soy de Coronado y fui con mi familia a tomarme un café por ahí en Coronado. Y a la vuelta eh, había que cortar el pelo a mi hijo menor. Y nos metimos en un lugar que es el de confianza de mi señora, ¿verdad? Pero no había campo ya para esa hora. Entonces no fuimos. Pero yo me empecé a fijar y yo vi 4 o 5 peluquerías o salones de belleza en menos de 100 metros, Eduardo. Yo no sé si les va bien a todos, si le va bien a solo uno o a dos, pero yo estoy seguro que sería muy difícil pensar en poner una peluquería más en esos 100 metros. Y un aspecto como ese también tiene que tomarse en cuenta. El lugar donde sería, la competencia que hay, el tipo de servicio o producto que ofrece, la gente, la cantidad de personas que pasan por ahí, cosas que suenan muy básicas, pero que tal vez mucha gente comete el error. no, total, Rodolfo, y eso mismo es parte del plan que yo menciono, ¿verdad? Un estudio de mercado, es lo que llamamos a eso, ¿verdad? O sea, usted me menciona a 100 metros 5 salones de bellezas. Hablamos de salones de bellezas, pero yo creo que hoy en día el tema de saturación de negocios de un mismo tipo en una circunferencia ahí de distancia corta, nos vamos a encontrar muchísimo, ¿verdad? Pero yo creo que a eso a veces no hay que temerle. Yo creo que si se hace un buen estudio de mercado, se hace un buen estudio, un benchmarking, que es ver qué es lo que hace la competencia del negocio que yo quiero emprender y cómo vamos a nosotros a diferenciarnos o agregar, a hacer un valor agregado a ese producto o servicio. Yo creo que en esto hay muchas veces que realmente si se toma en consideración todos esos aspectos, no hay por qué temerle si vemos una competencia de ese tipo como la que usted menciona en Coronado a una distancia de 100 metros. Yo creo que es parte de ese plan de negocio que vengo mencionándole, ¿verdad? Que si la gente planifica, estructura y hace las cosas desde el inicio de buena manera, que es un tema que yo diría que dependiendo realmente también de la capacidad financiera, es viable y no viable. Porque usted ve y nosotros nos topamos con muchísimos casos donde tal vez emprendedores, voy a dejar un poquito de lado las startups, que es un tema totalmente, diría yo, diferente, pero cuando hay gente emprendedora que quiere iniciar un negocio, generalmente lo primero que va a hacer es intentar ahorrarse los 5 que se puedan. Y tienen toda la razón. Iniciar un negocio siempre requiere inversión.
de una u otra forma. Dependiendo del tipo de negocio, va a requerir más inversión que otra, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo creo que es parte del mismo plan que se debe hacer y ver de qué manera puedo yo encontrar el financiamiento necesario para hacer las cosas bien desde el inicio. Eso es importantísimo e indispensable. Una de las cosas que nosotros vemos es, inicio un negocio, me dejo llevar por la parte financiera y dejo muchísimos aspectos, y dentro de estos legales, que podrían ser muy útiles desde el inicio, que a la posterior al inicio del negocio, me pueden salir más caros. Vamos a hacer un ejercicio hipotético y vamos a casi que entrar en materia en ese sentido. Digamos que alguna persona tiene cierto grado de capital con lo cual va a empezar, ya sea que se lo prestaron o lo tenía preparado, ya hizo más o menos, conoce la expertise de lo que hace. Puede ser cualquier cosa, desde un negocio pequeño para hacer empanadas hasta un consultorio dental, en fin. Usted ya explicó que lo primero es hacer esa labor de inteligencia, no solo es tirarse al agua y como dice uno, me tiro al agua y ya, no, hay que tratar de saber cuánto mide la piscina, ¿verdad? Qué tan profundo es, si me voy a golpear o no, qué tan fría está, en fin, hay que hacer, digamos que alguien ya hizo eso, pero llega y dice, voy a hacer, a veces puede sonar muy, muy caché, como se dice normalmente, voy a crear una sociedad anónima para empezar este proyecto. ¿Es necesario siempre una sociedad anónima? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas podría tener? Bueno, la pregunta es muy válida. En realidad, un negocio lo puedo emprender yo de manera individual, como persona física. Lógicamente, y como abogado, una de las recomendaciones que voy a hacer siempre yo es tratemos de separar lo personal del negocio, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, y no solo en esto, porque a veces el tema del patrimonio personal juega un papel importante. Y si yo inicio un negocio de manera individual como persona física, puedo estar exponiendo mi patrimonio personal también de cierta manera. Mi patrimonio personal respondería en caso de que tuviera un problema si yo tengo una empresita y estoy a mi nombre todo. Correcto, totalmente. Totalmente, porque generalmente en los negocios pueden haber miles de contingencias desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de negocio como tal. Y lógicamente en ese sentido, pues hay un riesgo mucho mayor en caso de que yo inicie el negocio y tenga un patrimonio que a la postre estaría exponiendo al momento de iniciar ese negocio. Ahora, con respecto a su consulta, la sociedad anónima. Costa Rica tiene diferentes tipos de sociedades que están establecidas a nivel de código de comercio, donde hay dos tipos de sociedades que son las más comunes, que es la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Esas son las dos sociedades que son más utilizadas aquí en nuestro país. Yo creo que contestarle esa pregunta va a depender muchísimo del tipo de negocio y la estructura que va a tener el negocio. Cuando yo hablo de estructura, hablo de la gente que va a estar involucrada. Entonces, si va a ser un negocio pequeño, donde tal vez sea hasta familiar, o van a ser 2, 3 socios que realmente no requieren ni una junta directiva, lo más recomendable es iniciar con una sociedad de responsabilidad limitada, porque es mucho más simple la estructura y tienen, digámoslo así, tal vez no menos requisitos en constitución, pero de operación como tal a nivel legal. Entonces, en ese sentido, yo siempre voy a recomendar de inicio una sociedad de responsabilidad limitada, y en caso de que el negocio dé un giro y va a tener un capital de inversión de socios pasivos, cuestiones de esa índole, ahí sí, y tal vez también pensando en el tema de juntas directivas, de que van a sesionar, de que va a ser una empresa pues, que va a entrar al mercado fuertemente, en ese caso pues yo sí recomendaría una sociedad anónima. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la sociedad anónima? Digamos, diferencias de la sociedad anónima con las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas pueden tener dos tipos de accionistas, que son los socios comunes o los socios preferentes o los accionistas preferentes, que en este caso lo que hace son estos accionistas preferentes, generalmente se les conocen como socios de inversión, y son personas que pueden tener voz más no voto dentro de la sociedad. Y en cambio, las sociedades de responsabilidad limitada lo que generan son cuotistas, un tipo de accionista, digámoslo así, nada más. Entonces, tiene ciertas
características, pero la gran ventaja que tenemos es que cuando estamos iniciando un negocio, si no vemos esa necesidad de una sociedad anónima, podemos iniciar con la sociedad de responsabilidad limitada y en caso de necesidad en el futuro, porque el negocio haya crecido mucho y haya de verdad una necesidad de involucrar más gente dentro de la misma, ahí podemos hacer una transformación de sociedades. Pero entonces, en principio, y como usted lo dijo muy bien, dependiendo del tipo de negocio, pero en principio el consejo debería de ser, ojalá separar la persona del negocio desde el punto de vista del patrimonio, por ejemplo, que es que ojalá en la medida de lo posible que esa aventura empresarial que se va a desarrollar se desarrolle con una figura distinta a la persona propiamente. Totalmente. O sea, y desde el inicio sí se puede. O sea, aquí es un tema económico que entra en juego por el tema de inversión inicial para poder emprender el negocio, pero mi recomendación siempre va a ser iniciemos como una sociedad, no sabemos cuál va a ser el futuro, digamos, de este negocio, pero creo que si lo estructuramos de una vez desde el inicio, va a ser mucho más viable y también se estarían evitando esas contingencias que mencioné en el inicio también. Digamos que llega alguien a hacer la consulta a su oficina y vamos a ver, ahora hay todo tipo de negocios y hay gente que desde la casa opera desde la casa perfectamente, ¿verdad? Y hay otros que venden ropa en línea, hay otros que todavía ocupan un espacio físico, ¿verdad? Un local comercial. ¿Qué consideraciones habría que tener, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con esos espacios? El permiso de uso de suelo, por ejemplo, es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es exactamente? Sí. Punto interesante. Lógicamente el tema hasta de la misma pandemia generó un cambio a nivel empresarial, más que todo en relación a los trabajadores por el tema de la virtualidad. Hay todo un tema ahí de desarrollar, hasta podría decirse que hay ciertos vacíos legales en ese sentido de regulaciones, porque con el tema de la virtualidad pues, o el teletrabajo, la gente hoy dice, hey, no, estoy haciéndolo desde mi casa, ya no requiero ningún tipo de permiso ni nada por el estilo, puedo operar de cualquier forma, porque hey, al final no estoy utilizando un espacio físico comercial ni nada por el estilo. Pero yo creo que ahí hay, y no es el momento tal vez de entrar en detalles con respecto a ese punto, pero enfocándonos más en aquel negocio que sí vaya a tener una necesidad de espacio físico para poder operar, pues sí requiere toda una tramitología y consideraciones a tomar en cuenta para efectos de que sea viable. ¿Y a qué voy con esto? Principalmente, bueno, primero hay que determinar, voy a comprar, voy a alquilar. Si voy a alquilar, primero, ¿cuáles son las condiciones del alquiler? Y más allá de eso, el primer punto indispensable para una persona que vaya a ocupar un espacio físico para operar, que en este caso se va a considerar un espacio comercial, lo primero que debe saber es si ese espacio a nivel municipal con uso de suelo es apto para poder operar desde eso. ¿Por qué? O sea, la municipalidad se lo dice. La municipalidad se lo dice y uno lo que solicita es una certificación de uso de suelo. Así es como se llama el trámite que se realiza ante la municipalidad respectiva. Hay que tomar en cuenta, son 81 cantones lo que tenemos en el país. Son 81 municipalidades. Pueden tener reglas distintas. Bueno, ahora hay 82 con Río Cuarto. Con el Cuarto, ajá. Y va a haber otra. Sin definición todavía. Exactamente. Y va a haber otra, pero vamos a ver. Cada quien podría tener reglas distintas. Total. Acuérdense que las municipalidades son instituciones autónomas. Entonces tienen sus propios reglamentos. Hay una ley municipal que sí aplica para todas. Aplica para todas, pero ellas pueden restablecer sus reglas específicas para efectos de tramitologías internas. Entonces, efectivamente hay que valorar en qué cantón se encuentra y posterior a eso hacer la solicitud según los requisitos que solicita cada una de las municipalidades. Pero es importantísimo ese punto. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos donde la gente se aventura a hacer un alquiler, tal vez el arrendante no les consulta que cuál va a ser el propósito del arrendamiento, llegan, lo establecen y después van y sacan los permisos de funcionamiento y patente y se los rechazan. Claro. ¿Y ahora qué hago con el contrato? Claro, eso se puede hacer antes del arrendamiento, consultar. Totalmente, y es parte de la debida diligencia, diría yo, que le llamamos de que debería ser el arrendatario. En este caso, generalmente ya cuando
una empresa o un emprendedor está en esa etapa del negocio, generalmente o se recomienda siempre de que busque una asesoría legal en ese sentido, por lo menos para que pueda conocer y entender qué debo tomar en consideración para efectos de proceder y de todos los pasos a seguir que necesito para poder iniciar mi negocio, ¿verdad? Entiendo que hay otras, bueno, hay un montón de cosas que hay que pedir, pero entiendo que también está el permiso sanitario de funcionamiento. ¿Ese quién lo otorga? Y si realmente aquí me surge la duda, y creo que es una duda muy, muy válida para algunos otros, si alguien tiene un negocio que no atiende gente, también ocupa también ocupa permiso sanitario de funcionamiento. Aunque no se atienda a gente, si va a tener operando un lugar y se requiere una patente, el permiso de funcionamiento es indispensable. Independientemente de lo que sea. Independientemente de lo que sea, y más bien para el permiso sanitario de funcionamiento hay categorías de riesgo, se llaman, que es la A, B, C, y que también dependiendo de la actividad que usted ejerza, va a recaer sobre alguna de esas categorías de riesgo que tiene el Ministerio de Salud. Es el Ministerio de Salud el que emite el permiso sanitario de funcionamiento. Ok, hay una categoría distinta entre un restaurante y una oficina de abogados, por decirlo. Totalmente. Ambos ocupan, pero la categoría es distinta. Correcto, y muy probablemente van a tener más requisitos unos que otros. Me imagino que el del restaurante tendría más. Exactamente, totalmente, porque piden ciertos, valga la redundancia, requerimientos que debe contar para poder otorgar el permiso. Y aparte de eso, hay un fee, es una cuota que cobra el Ministerio de Salud y dependiendo del riesgo, anda entre $100 y $20 el fee que establece el Ministerio de Salud. ¿Mensual? No. Anual. Correcto. Anual. Y se otorgan por 5 años. Son renovables cada 5 años. Correcto. Que lo que sí tiene un fee trimestral o semestral son las patentes municipales. Ya vamos a hablar de las patentes, porque aquí lo tengo anotado, pero la gente que nos está escuchando, apenas estamos empezando a hablar. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. Volvemos en un par de minutos. Y casualmente, después de la pausa comercial, vamos a hablar de algunos aspectos como... Y estamos hablando de algo que tal vez para algunos que ya han empezado y que ya tienen su camino andado en esto, puede ser normal, pero para otros que tal vez quieren empezar a dar pasos, es muy importante. Póliza de riesgos del trabajo, el tema de inscribirse como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social, también como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda, que es la patente comercial, inclusive aspectos hasta cómo proteger la marca que uno está desarrollando con el negocio. Vamos a hacer una primera y pequeñísima pausa y ya volvemos a 7 días de radio aquí con don Eduardo Rojas. Ahora tenemos mensaje. 11:32 de la mañana. Estamos conversando con el socio director de ERP Lawyers, es una firma de abogados. Don Eduardo Rojas está con nosotros acá y bueno, estábamos haciendo como un repaso de los pasos iniciales más importantes a la hora de pensar en iniciar un negocio. Ojo, y quiero que quede claro, es una conversación que lo está tocando todo por encima, Eduardo, porque jamás podría uno pretender en 55 minutos tocar todos los temas que tienen que ver y en la profundidad que uno quisiera. Pero esto es apenas como para que la gente tenga una idea de una pincelada de cómo es esto. Vos habías mencionado el tema de la patente comercial. ¿Qué es exactamente la patente comercial? ¿Cómo se tramita? ¿Ante quién se tramita? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, Rodolfo, lo decís muy claro. Estos son pinceladas de todo lo que conlleva el generar o el iniciar un negocio y también tomar en consideración que cada caso puede tener sus requisitos especiales, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio también. Eso es importantísimo que lo sepa la gente. Y estos aspectos que hemos venido a tocar el día de hoy, yo creo que sí aplican, aunque en algunos casos de manera diferente, pero sí aplican para cualquier tipo de negocio que se vaya a iniciar o que ya esté operando, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado casos en que la gente inicia los negocios y cuando nos damos sobre cuenta, la marcha intenta corregir. Que hay un tema, y perdón que me desvíe aquí un poquito, que hay un tema interesante. Lo voy a decir de esta manera, no los culpo. Desdichadamente en nuestro país una de las áreas de oportunidad que tenemos es el tema burocrático.
y poder iniciar un negocio y iniciarlo ya con todos los requisitos de ley, por decirlo de alguna manera, requieren de mucho tiempo. Tal vez no es el tema de que sean muchos requisitos ni nada, sino es lo que duran las instituciones para resolverle a uno sobre algún permiso o algo por el estilo. Hay un tema que es importantísimo para este efecto, que es el BUI, que es la ventanilla única de inversión, donde hay la mayoría de instituciones públicas están involucradas y hay un tipo de, digámoslo así, de alianza con el sector privado que está trabajando en conjunto para efectos de poder ir mejorando, y hay instituciones que han mejorado muchísimo esos tiempos de respuesta que son tan importantes a la hora de iniciar. O sea, hay estadísticas a nivel internacional de que nuestro país es uno de los países más lentos para poder iniciar un negocio, cosa que puede ser mal visto, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Que influye en ese sentido para la inversión extranjera, y no solo extranjera, nacional también, ¿verdad? Desanima a cualquiera. Total. Entonces, yo creo que este tema del BUI, de la ventanilla única de inversión, está trayendo muy buenos resultados. Ahí le puedo decir, tal vez MINAE, que es una de las instituciones donde más se dura para tramitologías. Hay procesos que antes duraban 245 días para obtener una respuesta, para obtener los permisos. Hoy se ha reducido a 45 días. Entonces, creo que sí vamos viendo cambios en ese sentido, pero sí es un tema de paciencia. Yo creo que nosotros, cuando tenemos tanto clientes nacionales, pero principalmente extranjeros, lo que les decimos es ármese de paciencia. O sea, es posible, no es engorroso, pero sí es un tema de tiempos. Y en ese sentido, pues creo que hasta aprovecho para hacer un llamado, ¿verdad?, a las instituciones públicas a que tratemos de mejorar en ese sentido, porque sí, indirectamente, para no decirlo directamente, afecta muchísimo para el desarrollo del país como tal. Y ha sido tema de campaña en muchas campañas, de hecho, casualmente, la tramitología, y no solo en el tema de abrir un negocio, construir una casa, por ejemplo, ¿verdad? Es todo un tema que en otras oportunidades estoy seguro que lo hemos desarrollado y lo seguiremos desarrollando porque es un tema de interés nacional. En este caso, aprovechando y relacionándolo con tu consulta sobre las patentes comerciales, es interesante porque yo creo que a veces hasta influye muchísimo a quién te topas de frente en una ventanilla de algún ente gubernamental. Y a veces vos, y a nosotros nos ha tocado que hemos ido en ocasiones diferentes a hacer la misma consulta y tenemos criterios diferentes. No, hombre. Sí, y eso es de una pesadilla al final, ¿verdad? Se convierte en una pesadilla porque yo creo que ni los mismos empleados públicos están capacitados de manera correcta en una misma institución, y eso ha sido una problemática que hemos recibido. Yo hoy día y al equipo nuestro dentro de la firma siempre les digo, no nos quedemos con una opinión. Vamos a una segunda opinión dentro de la misma institución, y hemos topado con situaciones de esa índole. Volviendo al tema de construcciones y el tema de patente comercial, tiene una relación. Tenemos recientemente un caso donde un cliente estaba abriendo un negocio que era un supermercado, alquila el negocio, firma el contrato de arrendamiento y empieza el trámite de la patente, porque realmente uno de los requisitos para poder iniciar la patente ante la municipalidad. Correcto, es que cuente ya con el contrato de arrendamiento, si no, de lo contrario solo podría hacer el trámite el dueño de la propiedad, cosa que el dueño de la propiedad generalmente no va a hacer, porque lógicamente es que le alquilen el lugar. Exactamente, entonces firman el contrato, que es uno de los requisitos que pide la municipalidad. O sea, empieza a pagar casi que el alquiler. Eso es un tema, por eso se lo decía también, el tema de asesorarse desde un punto de vista también legal, pero es un tema de negociación del contrato de arrendamiento. Uno puede negociar y decirle, aguánteme. Deme un periodo de gracia. Deme un periodo de gracia mientras que hacemos el trámite, máximo de tanto, porque también es un tema de que te doy un periodo de gracia, me dicen 90 días, tal vez uno, pero si no se mueve, entonces demuéstreme que está haciendo el trámite y que tiene los comprobantes, y ahí vamos viéndolo a ver, pero sí es un tema de negociación. Pero volviendo al tema de la patente comercial, estábamos en este caso, era un supermercado, y resulta que ya firma el cliente el contrato de arrendamiento y se va a la municipalidad, y la municipalidad le dice los permisos de construcción de ese local comercial. Ojo,
el trámite de la patente comercial se tramita en la misma municipalidad que se supone se hicieron los permisos de construcción para poder levantar la obra. Pero, increíble. Entonces, efectivamente, o sea, yo creería que en ese sentido la misma municipalidad debería tener coordinados los diferentes departamentos para poder establecer, mira, aquí están los permisos de construcción, consta en nuestro sistema, ¿para qué le voy a pedir más a este? Hay propiedades que fueron construidas hace 40 años. Imagínense qué es que usted le pida un permiso de construcción de una propiedad que se construyó hace 40 o más años. Así es. Entonces, sí, se vuelve complicado. Y también, muchas veces, antes de firmar un contrato de arrendamiento, también se recomienda de ver cuáles son las características, por lo menos, o requisitos que piden para efectos de otorgar patente municipal. Un tema hoy día importantísimo es el tema de parqueos, espacios de parqueos. Entonces, tal vez vos ves una propiedad frente a calle pública, que usted va a decir, no, esto es comercial, hay otros negocios a la par, no voy a tener ningún impedimento. Pero ahí voy y presento y me dicen que son, no sé, por decirte un número, 140 metros cuadrados de construcción, me dicen que requiero X cantidad de espacios de parqueo y no los tengo. Y ha pasado, y no, claro, constante. Aquí nos escribe alguien, voy a leer en voz alta, dice: buenos días, les comento algo personal, dice don José Delgado. Una prima tuvo la iniciativa de poner una panadería en San Francisco del Río, se empezó a realizar los requisitos y tardaron más de 3 meses en darle resolución cada vez que iba y nada. Al final me indicó que hasta le perdieron los documentos, lo que llevó a no ponerse el local. Caramba, cuidado, y 3 meses no le fue muy bien comparado con otras historias que yo he escuchado. Totalmente, y ese tema ahí que puntualiza de que les perdieron los documentos, constante también. Bueno, para eso es bueno tener una copiecita cuando uno entrega algo. Total, siempre el recibido va a ser importantísimo. Entonces, la patente comercial es ante la municipalidad. Sí, señor. Y el requisito es si se está alquilando el local, ya tiene que ver el contrato de arrendamiento. Ya debería estar. Tiene que estar. Okay. Tiene que estar, aparte de los otros requisitos, el permiso de funcionamiento es un requisito que están pidiendo hoy día. Es también importante decir, a veces se inventan requisitos. Sí, pero ya me imagino que no le pedirían el uso de suelo porque me imagino que ellos mismos lo dan, ¿verdad? Ellos tendrían la información o también la piden. Un documento que ellos mismos piden. Hemos tenido casos en que sí, acuérdense que el uso del suelo existe porque las municipalidades, en su mayoría, no todas, tienen lo que es el plan regulador. Ajá. Y el plan regulador lo que hace es establecer las zonas de cierto tipo, residencial, de alta densidad, comercial, unipersonal, detalles de esos. Entonces, yo diría que el uso de suelo no debería ser necesario para efectos de otorgar la patente municipal porque es algo que ellos mismos podrían verificar. Exactamente. Pero bueno, de nuevo, se topa con todo. Bueno, como estamos por encima... Y perdón, y a veces es interesante, pero a veces nos han llegado clientes y diciendo ahí, ya realmente impacientes, y nos dicen, no, ya yo no puedo, necesitamos poner una queja o un recurso o una demanda en contra de la... se recurre? Primero, a nivel administrativo, en la misma municipalidad. Una Contraloría de Servicios, ¿habrá algo parecido? Sí, pero si usted me pregunta, ir a la Contraloría de Servicios, yo creo que va a tardarlo mientras que sale el trámite, ¿verdad? Entonces a veces es caótico, de verdad se vuelve hasta impotente, a veces diría yo. O sea, esa palabra a veces es fuerte, pero a veces utilizarla yo creo que calza muy bien, digamos, cuando se están haciendo trámites ante una institución gubernamental y se vuelve realmente tedioso. Y llegan tal vez ya que no saben qué hacer y que presentemos un reclamo o algo por el estilo, pero el reclamo ¿cuánto les va a durar? Entonces quedamos en las mismas. Ok, hay otros trámites que hay que hacer ante otras instituciones. Nos quedan 10 minutos. Hay, digamos, un par que me interesan mucho. La Caja Costarricense de Seguro Social, para ser patrono, por ejemplo, o no sé si trabajador independiente, ahí vamos a verlo, cómo lo enfocamos. Y Hacienda también. ¿Cómo es la cosa en esos? Ok, Caja. Si es a manera individual, se supone que vos estás ejerciendo como un trabajador independiente y debería estar reportando sus ingresos. Entonces es un trámite que podría realizar directamente y empezar a pagar. Si alguien es asalariado y va a salir, tienen que tomar en cuenta que ese paso es
un cambio importante, por lo menos en la estructura de la caja. Tiene que ir ya como independiente. Totalmente, inscribirse como independiente. O sea, no es automatizado, hay un procedimiento, digamos, interno de la caja. Debería ser fácil. Debería ser fácil, hasta le hacen una entrevista a la persona y determinan el monto. El tema a veces complicado es efectivamente esa determinación del monto que debe estar declarando la persona. Máxime cuando se es independiente y máxime iniciando un negocio, ¿verdad? Generalmente buscar el punto de equilibrio en un negocio de entrada, pues toma tiempo, ¿verdad? Y generalmente, aunque hayan ciertos ingresos se van en el gasto, ¿verdad? También, entonces, a veces es un poco, diría yo, hasta injusto la forma en que toman los criterios los mismos personeros de la caja para efectos de establecer el monto a pagar por un trabajador independiente. Más allá de eso, en caso de que el negocio vaya a ser operado a través de una sociedad, cuando no se tiene empleados, se supone, y vale rescatar el se supone, de que usted no se va a inscribir ante la caja hasta tanto vaya a tener empleados. Pero va al mismo tema, o sea, ¿de qué manera va a estar operando una sociedad si no tiene ningún tipo de trabajador? Sea independiente de los mismos socios que son los que aportan generalmente trabajo. Entonces la caja está determinando que cuando vas a ir a inscribir una sociedad en una actividad económica, hoy día requiere que por lo menos el representante de la sociedad esté inscrito como parte de la sociedad, como trabajador de la sociedad. Ojo, y en esto ha habido casos en que el trabajador está inscrito de manera independiente y aún así, porque llega a inscribir la sociedad, lo quieren meter como trabajador directo de la sociedad. Ok, ese trámite puede ser inicial antes de empezar a hacer todo lo demás, antes de tener, digamos, vamos a ver, hay un orden específico a la hora de hacer estos pasos. Uno puede adelantarse en el tema de la caja y dejar para después el tema de la patente, o cuando uno llega a la caja tiene que tener también todo ese muñeco armado. Yo lo diría, Rodolfo, que esto es un sentido de negocio. Y si a mí la caja me va a generar un costo de entrada y no tengo una necesidad porque todavía estoy montando el negocio, lo puedo dejar un poquito más adelante. Al límite. Yo siempre lo voy a recomendar al límite. Casi que Hacienda va por el mismo sentido. Total. Casi que son los últimos dos trámites. En realidad Hacienda, yo siempre lo he dicho, active la sociedad, porque las sociedades hoy día se inscriben inactivas. O sea, cuando se registra una sociedad, se registra automáticamente el registro, la emite inactiva y ante Hacienda queda inactiva. Creo que esta semana era clave para ese tema, me parece. Había un anuncio importante, yo lo vi ayer, relacionado con sociedades inactivas. Pero el tema de la declaración de renta. La declaración. Claro, que le dieron otra prórroga. Así es. Exacto. Así es. Entonces, cuando se va a Hacienda a través de una sociedad, efectivamente, pues son una serie de requisitos, hay una personería que llevar, que es un requisito legal, el dueño o los socios o el representante legal podría hacer el trámite directamente, hay formas de hacerlo. Hay gente que prefiere que sea su asesor legal el que lo realice para sentirse más tranquilos y que no están cometiendo errores. Genera mucha inseguridad el tema también, ¿verdad? Porque también voy de nuevo, y aquí me disculpo con las mismas instituciones públicas de que esté criticando, pero a veces no hay claridad de los requisitos a cumplir para efectos de hacer un procedimiento dentro de una institución pública. Entonces llegan y es un viaje en vano muchas veces. ¿Por qué? Porque por teléfono me dijeron esto y llego a ventanilla y me dicen que faltan estos requisitos. Entonces se vuelve complicado. Ahora bien, si todo fuera en línea, es que es el problema, pero esto va a cambiar. Ha ido cuando sea todo en línea, sea plum, 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 posiblemente va a ser más sencillo. Sí, pero es lo mismo también, Rodolfo, el tema de la firma digital. El tema de la firma digital, hoy día, Costa Rica, a pesar de que la ha implementado, estamos un poquito atrasados a nivel internacional de la forma en que se podría estar utilizando la firma digital. Entonces, eso tema para otra entrevista. No, aquí no Eduardo, aquí hay extender. mucho. Me gustaría leer este comentario y aprovechar, nos dice don Leonardo, porque este estaba dentro de los temas y me gustaría aprovechar estos 4 minutos que nos quedan para abarcarlo. Don Leonardo nos dice,
¿Cómo se hace para proteger una marca o algún logo que uno ideó para algún producto que está vendiendo? Por ejemplo, ¿cómo evitar que le copien la idea de un nombre? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Aquí hay que considerar, bueno, ya estamos en un tema de propiedad intelectual y aquí estamos hablando de dos temas independientes que a nivel de propiedad intelectual tienen procedimientos distintos y se consideran independientes, que es el tema del nombre comercial, el registro del nombre comercial, que es el nombre que yo le pongo a mi edificio, por decirlo así, y que se llama ERP Lawyers. Y está el tema del logo o de la marca como tal, que es la que yo inscribo para proteger que nadie más me la utilice. ¿Puede coincidir? Puede coincidir, sí, total. Es un procedimiento que se hace entre el Registro Nacional, el Registro de Propiedad Intelectual del Registro Nacional, tiene ciertos requisitos. Yo siempre voy a sugerir, hay gente que también confunde de que la sociedad se tiene que llamar igual a mi negocio. No, eso es mentira. O sea, la sociedad puede ser hasta numérica, que esa sociedad va a poder ser la propietaria de mi marca o de mi nombre comercial, pero no tiene que coincidir los nombres. Es decir, si mi firma se llama ERP Lawyers, yo no voy a pretender que mi sociedad se tenga que llamar igual. Si puedo y está disponible el nombre, perfecto. Pero si el nombre no va a estar disponible para la sociedad, menos lo va a estar casi que para la marca comercial. Eso es importantísimo siempre a tomar en consideración cuando yo estoy dentro de mi plan de negocio, estableciendo un nombre y un logo para mi marca. ¿Por qué? Porque tengo que hacer también un estudio de debida diligencia para efectos de poder determinar si me van a rechazar o no rechazar, o si ya existe inscrita esa marca, porque hay toda una serie de restricciones a tomar en consideración. Como si está inscrita ya, obviamente está. Nada que hacer. ¿Por qué se la pueden, si no está inscrita, por qué se la podrían rechazar, por ejemplo? Porque tal vez no cumple ciertos requisitos establecidos por ley. Muchas veces, por ejemplo, el hecho de que tenga, por ejemplo, el nombre, te digo, un caso que nos pasó recientemente, el tema de Pura Vida, por ejemplo, que es un nombre genérico, o Costa Rica como tal, tiene que tener ciertos requisitos de acompañamiento para que no es cualquier frase, ni cualquier nombre. No es cualquier frase, no, en absoluto. Registrar. No, aparte de que hay toda una clasificación para las marcas comerciales, dependiendo del tipo de actividad o de lo que usted quiera proteger, que se llaman clases, y dependiendo de esas clases usted puede registrar una marca con una clase o con la cantidad de clases que ofrece la lista internacional para dichos efectos. Entonces, muchas veces ha habido casos donde tal vez vienen y dicen, mira, el objeto de mi negocio es tal, entonces este es el que se adapta a esta clase, pero resulta que después incursionaron en otro, pero la marca no la dejaron para esa otra clase existente, y cuando ven la están utilizando, o se la robó alguien para ese tipo de clase, y ahí no hay nada que hacer. El tema de la marca a nivel registrar es primero en tiempo, primero en derecho, y eso es importantísimo. Si yo empiezo a operar un negocio y trato de no invertir porque es un costo adicional, un gasto que voy a tener a la empresa de inicio, y prefiero esperar a ver qué va a resultar con mi negocio. Hay gente que se dedica a eso, a estar viendo qué va generando el comercio, y voy y hago investigaciones a ver si ya me inscribieron este nombre o esta marca. Y si no, la inscribo y después llego y se la vendo. Eso pasa con las sociedades anónimas también. Sí, pero las sociedades anónimas, si nos ponemos a hablar de las sociedades anónimas, yo creo que no terminamos, Rolfo. Ese es otro tema. Ahora también con el tema de las disoluciones por el pago de los impuestos y demás. Otro día lo invito para hablar de ese tema, Eduardo, pero entonces nomás para contestarle al radio escucha, a don Leonardo. Entonces, bueno, no es tan sencillo tampoco la respuesta. Aquí lo primero que habría que hacer es analizar si ese posible marca o logo ya está registrado o no. Correcto. O si es susceptible de ser registrado. Correcto. Eso es en el Registro Nacional. Sí, en el Registro de Propiedad Intelectual del Registro Nacional. Entonces se va y hay todo un sistema. Hay una página abierta para cualquier usuario, que es el del Registro Nacional, el RNP digital, donde se podría hacer un estudio preliminar, pero más a fondo siempre se va a recomendar de que se vaya al registro meramente, a las oficinas centrales, para que puedan hacer el estudio como debe ser y que no vayan a hacer un trámite en vano, porque también dura. No, y lo más importante, pero nos queda un minuto, Eduardo,
ojalá asesorado por alguien que más o menos sepa por dónde van las cosas, ¿verdad? Y usted lo decía al inicio, a veces es muy fácil decir, bueno, voy a tratar de ahorrarme un poquito, hay que ahorrarse un poquito por acá y otro poquito por acá. A veces es peligroso el tratar de ahorrarse. Es justificado que la gente tenga la preocupación de plata, pero hay cosas en las que definitivamente es mejor tratar de tener una buchaquita preparada, como por ejemplo ese tipo de acompañamiento. Y que lo contemplen en el plan de negocio. Se lo voy a decir, Rodolfo, de esta manera. Generalmente, cuando no se hace eso, le sale más caro a la persona, porque viene con los problemas. Así es cierto. Lamentablemente, como dijo usted al inicio, es un mal necesario. Algunos tipos de profesiones, ¿cómo se llama? Que existen son definitivamente un mal necesario. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos aquí en 7 Días de Radio. No, Rodolfo, un gran placer y siempre vamos a estar en la mejor disposición de poder colaborar en lo que sea necesario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos Dios primero hoy a las 8 de la noche en Canal 7. Y si Dios lo permite, también los esperamos mañana y toda la semana a las 11 de la mañana, con excepción del miércoles que tenemos fútbol. Es una jornada importante la del miércoles en el ámbito deportivo, pero Dios primero, martes, jueves y viernes los esperamos en la radio. Hasta entonces. Hasta aquí, 7 Días Radio. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana con más información sobre los antecedentes, causas, consecuencias, proyecciones y soluciones de esa noticia que dejó huella en Costa Rica y en el mundo. 7 Días Radio, más allá de la noticia, aquí en los 91.5 FM. La estación de la música.